Génesis 22, hermano, continuamos con Génesis, continuamos con la historia de este hombre Abraham. Estamos ya casi llegando hacia el final de la historia. Ya va a cambiar la estafeta a Isaac, ¿ok? Acuérdense las promesas de Dios a los patriarcas Abraham, Isaac y después viene Jacob, ¿ok? Y vamos a abordar el texto de Génesis 22 del 1 al 19. Vamos a leer primero el texto, después oramos y después ya empezamos a explicar el texto, hermano. Dice la palabra del Señor en esta versión NTV. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Incline su rostro un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre. Hemos adorado tu nombre, Señor, hemos bendecido, Señor, tu persona. Y ahora queremos pedirte, Santo Espíritu de Dios, que esta palabra haga, Señor, estragos en nuestra vida y podamos, Señor, seguir creciendo en la fe, así como Abraham creció en la fe, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. No sé usted, hermano, pero después de un tiempo, cuando tú pasas estudiando durante mucho tiempo las Escrituras, los textos cobran otro sentido, la Biblia tiene mucho más sentido, deja de ser ese libro que al principio, hermano, no sé usted, yo quiero darle mi opinión. Al principio para mí era algo muy aburrido, leer y leer lo mismo. Durante los primeros 5 años que empecé a leer la Biblia así de tapa a tapa, lo hacía por una vergüenza, hermano, de decir: mis hijos saben mucho más que yo. Yo soy el que está al frente de la iglesia, pero ni siquiera conozco los libros de la Biblia, ni siquiera sé de qué trata. Y empecé, hermano, pero después de un tiempo, ya no sé decirle exactamente cuándo fue, empecé a tomar la Biblia desde otro punto de vista, hermano. Y mire, hay 2 cosas
que son muy comunes en el ser humano, empuñar y aferrar, son dos hábitos malos. Desafortunadamente todos los tenemos. Nos encanta poseer, nos encanta controlar. Como podemos ver, no es nuestra naturaleza soltar, nuestra naturaleza es poseer, empuñar, aferrar. En su libro La búsqueda de Dios, del autor A.W. Tozer, un cristiano de hace tiempo, describe el deseo de empuñar nuestros tesoros de la manera siguiente: dentro del corazón humano hay una raíz dura y fibrosa de la vida caída, cuya naturaleza es poseer, siempre poseer. Codicia cosas con una pasión profunda y feroz. Los pronombres mí y mío se ven lo suficientemente inocentes al estar impresos, pero su uso constante y universal es significativo. Son síntomas verbales de nuestra grave enfermedad. Las raíces de nuestro corazón se han profundizado en cosas y no nos atrevemos a jalar ni una raicilla por miedo a morir. Cuando se trata de desprendernos de las cosas, hermano, qué difícil. Yo no sé usted, hermano, si alguna vez se ha puesto a recorrer su casa, sus cuartos, los suyos, los de sus hijos, sus muebles, y vea cuántas cosas ha ido acumulando a través del tiempo, que ni las usa. Es más, ni sabía que estaban ahí. Pero ¿por qué no se deshace de ellas? ¿Por qué, por ejemplo, a las personas nos cuesta tanto trabajo deshacernos de recuerdos familiares? ¿Por qué pasan generaciones y generaciones y ahí conservamos fotos que luego ya ni se ven? No sé si usted se acuerda de esas cámaras Kodak, ¿no? Que usaban unas cosas, eran como unos cuadros que te alcanzaba para 4 fotos, ¿no? Hacía así, el chispazo, y se fundían 2, y luego así. Y esas fotos, hermano, algunas ya hasta todas bien amarillentas, ¿no? Se les fue el color con el paso del tiempo y ahí siguen guardando. Y luego de repente las mamás empiezan a sacar, mira, esto era cuando estabas bebito, ¿no? La primera chambrita. Y ahí sigue guardada. Ya nadie la va a usar porque, ¿no? Pero ahí sigue guardada. No sé, a los que les gusta coleccionar las camisas de cuando saliste de sexto, de tercero, de secundaria, ¿no? Con las firmas de tus amigos. Y las ves y le voy a dar chismerío santo, hermano. Hay una serie en Netflix que se llama Cobra Kai, ¿sale? Es una película llamada Karate Kid. Y de repente, como cuando no hay muchas cosas en la televisión que ver, hermano, entonces hace poco dijimos, bueno, vamos a ver aquí de qué se trata, ¿no? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención, hermano? Si usted es curioso, esa gente insiste en vivir en el pasado. Según la serie, los tiempos pasados fueron mejores, porque los protagonistas de la serie, hay uno en particular, un güerillo que era en la película se supone que era el malo, y ya cuando usted ve la serie dice que no era tan malo, ¿no? Más bien el Daniel LaRusso era hipocritón. Y empieza usted a darse cuenta, hermano, que el cuate traía broncas del pasado, que no tuvo papá, tuvo padrastro, y ahí empieza a desarrollarse toda la serie. Y este cuate, al parecer lo que lo frustró fue que no se casó con la chica que amaba y que lo derrotaron en un torneo de karate. Ese fue lo que rompió su vida, y entonces se dedicó a ser borracho. Así es como inicia la serie. Mientras que el otro protagonista, que es el Daniel LaRusso, salió adelante, ¿no? Porque el señor Miyagi. Pero durante la serie, hermano, el hombre invoca siempre al señor Miyagi, así como que si estuviera aquí me aconsejaría, con 40 y tantos años, según la serie, 50 años, y todavía no sabe vivir solo. Necesita al señor Miyagi. No. ¿Y eso de qué te habla, hermano? De que nos cuesta mucho trabajo, ¿qué? Soltar. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, hermano. ¿Por qué Dios le pediría a un hombre como Abraham? O sea, no sé usted, hermano, yo nunca entendí, hasta apenas, ¿no? Nunca entendí por qué Dios le pediría algo así a Abraham. No encontraba la conexión. Y fíjese todos los años que me llevó a encontrar la conexión.
Después de 21 años, hermano, entendí, dije, ya entendí. Mire, las cosas a las que nos aferramos se llaman tesoros. Lo que hace que sean tesoros es nuestro deseo de retenerlas. El valor del tesoro aumenta al empuñarlo con más fuerza. Entre más tiempo nos aferremos a ellos, un tesoro puede llegar a ser un ídolo. Hoy veremos la prueba de fe de Abraham, o como lo dice Charles Swindoll, cuando Dios dice, suéltalo. Ese es el tema de hoy. Cuando Dios dice, suéltalo. También podríamos llamar a esta sección no a la procrastinación. ¿Sabe qué es esa palabra, hermano? Procrastinación. Hasta hay un video muy curioso en internet. Procrastinación. Significa, hermano, postergación o posposición. Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. ¿Cuántos, hermanos, en ese videíto que pasa ahí en internet dice, por ejemplo, yo lo que hago que la gente es pierda el tiempo? Por ejemplo, un estudiante sabe que tiene que presentar examen el lunes y estamos a viernes. Y entonces dice que la procrastinación le dice, oye, como que estás muy formal, o sea, como que no estás relajado, deberías de ponerte tu pijama. Sí, cierto, ¿no? Se estudia mejor con pijama. Y te hace falta una tacita de café o un refresquito, unas papitas, ¿no? Porque para que te relajes, ¿no? Además, no sé, como que últimamente no descansas bien, o sea, te haría bien unos 20 minutos de descanso. ¿Por qué no ves la tele, no? Entonces, que eso es la procrastinación. O sea, ya sabes lo que tienes que hacer, pero lo retrasas por la razón que sea, ¿no? Y entonces, hermano, las cosas que llamamos tesoros caen naturalmente en 4 categorías. Escucha. La número 1, hermano, es nuestras posesiones. La número 2 es nuestra vocación, nuestro trabajo o nuestra carrera. La número 3 son nuestros sueños y la número 4 son nuestras relaciones personales. Vamos a la número 1, hermano, nuestras posesiones. Cosas tangibles y valiosas, cosas que podemos tocar, ¿vale? Pueden ser tan grandes como una casa, un automóvil, un barco, o podrían ser tan pequeñas como un anillo de diamantes, un reloj de bolsillo antiguo o una moneda poco común. Aunque no creas. El tesoro podría ser costoso como una pintura original, por ejemplo un Van Gogh, ¿no? Un Picasso. O tan barato como un viejo par de tenis. ¿Nunca te has topado con esas gentes, hermano? Todavía conservo los tenis, ¿no? Con los cuales corrí mi primera maratón, ¿no? Y ahí los tienen guardados, hermano. En muchos lugares, en Estados Unidos es muy dado eso, que los chicos que salen de la high school o de la universidad, si fueron atletas, conservan sus trofeos, sus camisetas, sus medallas. Y tienen incluso hasta una sección dedicada, en algunos los que llegan a tener dinero, una sección así dedicada para sus asuntos, hermano, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en mis tiempos había una familia que vivía en el edificio contiguo a nosotros y todos ellos eran puros hombres y todos jugaban fútbol y ahí tenían sus trofeos que llegaban a ganar, hermano. No sé si hasta el día, ya tiene mucho que no los veo, hermano, no sé si los sigan conservando. Entonces, cosas como esas, hermano, es lo que nosotros le llamamos tesoros. Esas son nuestras posesiones. Y normalmente esto, hermano, por ejemplo, yo me acuerdo de un reloj que fue de mi papá cuando él vivía y cuando él murió se le quedó a mi hermano, un Citizen. Bueno, fue un rollo por ese reloj, hermano, un pleito por ese reloj, ¿no?
Pregúntame dónde está el día de hoy ese reloj. ¿Quién sabe qué pasó con él? Pero en aquel tiempo, hermano, era muy importante. Entonces, yo tengo un defecto, hermano, no sé si sea virtud o defecto, que no me gusta almacenar cosas. Después de un tiempo le digo a mi esposa, vamos a revisar a ver qué a mis hijos, ¿no? A ver, revisen sus muebles. O sea, si tienen mucha ropa y no la están usando, sáquenla, regálenla, hagan algo con ella, pero no se la queden. Si tienen muchos juguetes, ya para qué. O sea, imagínate que te voy a conservar a yo los Little People de mis hijos cuando estaban chiquitos. Tenían hasta nombres, hermano. Había uno en particular que Vania le puso que era su tío Emi. Y un día le dije, sácalos. O sea, no tiene sentido, de verdad no tiene sentido guardar ahí las cosas. Según enseña la Biblia, hermano, nosotros no debemos atesorar nada que no sea Cristo. Así, nada que no sea Cristo. Nuestra mayor posesión es Cristo. Pero fíjate, hermano, cómo es una cosa lo que decimos y otra cosa muy distinta lo que hacemos. Es que yo todavía tengo una plancha de fierro que me regaló mi bisabuela o mi tatarabuela, que ni se usan ya, hermano, esas planchas de carbón. Sí, en serio, te sorprenderías cómo planchaban antes. Las ponían así en el carbón, porque antes no había estufas de gas, mucho menos electrónicas o eléctricas. Pero todo el chiste es, pones la plancha, la agarras con un trapo así para que no te quemes porque es puro fierro. ¿Y cuánto crees que le dura el calor a esas tristes planchas, hermano? Nada. Haber sido tardadísimo planchar. Bueno, ¿para qué te sirve eso, hermano? Pero es que me la regaló mi bisabuela. Ve al Monte de Piedad a ver cuánto te dan. Te dan más en el fierro viejo, bueno, porque pesa más. Sí, en serio. Bueno, esas cosas pasan en nuestra vida, hermano. Nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra carrera. Para algunos eso sería un llamado, por ejemplo, los que somos pastores. No se requiere mucho para que surja el pánico cuando un trabajo se ve amenazado. Déjeme ponerlo en perspectiva, hermano. Una cosa es que vas a perder el trabajo y dices, pues me busco otro, ¿no? Pero hay personas, hermano, que su trabajo está ligado a lo que ellos creen que son. Es decir, hay personas, por ejemplo, un directivo de una empresa, como Coca-Cola. Si esa persona le dicen que lo van a mover de la dirección general, o sea, no sé cómo el día de hoy cómo sean esos puestos, se les llama CEOs. Él piensa que es Coca-Cola. Por lo tanto, le entra un pánico, hermano, perder el trabajo. Para esas personas no es tan sencillo así como que, bueno, me cambio de trabajo y me quitan de Coca-Cola, pues me voy a, no sé, al Pura, ¿no? No. Me voy a Rayovac, no sé. No, pues esa persona es, o sea, si me quitas esto, dejo de ser quien soy. A eso se está refiriendo, hermano. Lo mismo, hermano, pasa cuando tenemos, por ejemplo, los que somos pastores. Tú piensas, hermano, que tu valor reside en eso, en ser pastor, y no. Tu valor no está en eso. Solamente Dios te llamó a desempeñar una función que es estar al frente de una iglesia o es estar se me hace que si no vuelve a agarrar, entonces se me hace que se acabó los datos. Entonces, el punto, hermano, es el siguiente. Si quieres dile a tu tío a ver si trae el de ella, y creo que ella sí trae. Dile que se nos paró la transmisión de Face. Entonces, hermano, le comentaba, para muchos decir adiós, no sé si te ha pasado, no sé si te comenté, hay un movimiento, hermano, no recuerdo ahorita el nombre, era una mujercita allá en Estados Unidos, ya muy, muy grande la mujercita, ya sentada en una silla de ruedas, yo creo que más de 90 años, hermano, por lo menos más de 90 años. Y todavía seguía dando la enseñanza. Yo, sinceramente, creo que hay una edad, hermano, en la cual tú ya no puedes estar al frente de una iglesia. Yo creo que todavía a los 75 años, hermano, pero ya cuando llegas a los 80, después de 80, como que ya no es
muy correcto, como que creo que es tiempo de pasar la estafeta. Y muchos no, hermano, muchos les cuesta trabajo saber cuándo hay que retirarse. A muchos, por ejemplo, si usted habla del rey David, ¿se acuerda cuando David? ¿Qué dice el texto, hermano? Que ya ni siquiera las cobijas lo calentaban, tuvieron que conseguirle una doncella, ¿para qué? Para que le transmitiera calor, así de anciano estaría. Y seguía siendo el rey. ¿Y qué fue lo que hizo uno de sus hijos, Adonías? Que dice, no, pues eso, hermano, te habla mucho de cómo nos gusta conservar cosas, porque se supone que un buen rey delega, hermano, hasta cierta edad, ¿no? Tuvo que hacerse todo, si tú has leído bien esos textos del libro de Reyes y los libros de Crónicas, tuvo que hacerse toda la carrera. ¿Por qué? Porque estaba en peligro, ¿qué? El reinado. Entonces, hermano, esas son las cosas cuando se trata de nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra carrera, hermano. Nosotros muchos le llamamos que es nuestro tesoro, es nuestra razón de vivir. Es que si dejo de ser pastor ya no tiene razón. Cuesta mucho trabajo por lo siguiente, hermano. Una cosa es que te vean y otra cosa es que te sientes ahí y sigas enseñando. ¿Sabes por qué se les llamaba ancianos en aquel tiempo, hermano? En las iglesias. Porque ¿qué es lo que te transmite un anciano? Conocimiento, experiencia de vida. Bueno, desde una silla, hermano, sentado, tú puedes hacer eso. Hay muchos pastores ya de muchos años que ya no están en activo, ya no están ministrando como tal en un púlpito, pero en algunas iglesias de Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, hermano, les piden que formen parte como del consejo de la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan aportar toda su sabiduría. Y desde ahí, hermano, muchas veces hacen más bien que desde un púlpito. Entonces, eso es también, hermano, un tesoro. Ahora, número 3, nuestros sueños. En la juventud, nuestras esperanzas nos sostienen al pasar por tiempos difíciles. Cuando eres joven, hermano, ¿cuál es normalmente la forma de hablar de un chico, no? Tengo toda la vida por delante, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo aquí, hermano, que nuestras esperanzas nos sostienen al pasar por tiempos difíciles. Podemos luchar en las adversidades y decepciones porque esperamos días mejores. Podemos soportar y sacrificar cosas en busca de una meta. Por ejemplo, todos los atletas olímpicos, hermano, todos los campeones de cualquier deporte, sacrifican muchas cosas. Una vez entrevistaron a un nadador muy famoso, Michael Phelps, ¿no? Le dijeron, oye, todos los días era entrenamiento, hermano. O sea, realmente su vida era ¿qué? Estar metido en la alberca, más que para ir a la escuela y alimentarse. Todo el demás tiempo, hermano, era estar ¿qué? Metido en la alberca, entrene y entrene, horas y horas y horas y horas y horas y horas. Un campeón de boxeo, hermano, los que de verdad son así muy disciplinados, paran de pelear, hermano, tienen que recuperarse creo que por unos 4 meses y luego estar ¿qué? Entrene y entrene y entrene y entrene y entrene. Eso es lo que uno sacrifica, hermano. Y entonces, hermano, algunos están tan preocupados con el éxito o con algún logro que sacrifican demasiado. No sé si han visto la película, no recuerdo cómo se llama, pero el hombre se llama Scrooge. Cuentos de Navidad, creo que se llama, ¿no? La película. Era un hombre que se metió tanto para acumular dinero que se olvidó de cualquier otra relación. Sacrificó su noviazgo, sacrificó todo, hermano, con tal de tener dinero. Es una película muy famosa que se pasa en Navidad y lo llegan a visitar los fantasmas era del pasado, del presente y del futuro, creo. Y le dicen, mira, todo lo que desperdiciaste. Eso, hermano, llega a ser un tesoro. A veces la búsqueda, hermano, de un logro, la búsqueda de un sueño,
la búsqueda de ser alguien, sacrificas en el camino muchas cosas. Y no te das cuenta, hermano, que al final de todo, en realidad no lograste nada. ¿Te acuerdas que la Biblia dice, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar qué? ¿Todo el dinero? Si al final su alma se pierde. Entonces, hermano, esas cosas también se llaman tesoros. Y el número 4, hermano, de esos tesoros que hablábamos o que hablamos es nuestras relaciones. Podemos atesorar a la gente, un papá del que dependemos, un hijo o una hija por los que nos preocupamos constantemente, una relación amorosa que tememos perder, un amigo que significa todo para nosotros. Cualquier relación puede llegar a ser un tesoro por el que sacrificamos demasiado. Pero nada determina qué tan arraigado está ese tesoro en nuestra vida hasta el momento de la muerte. Es ahí cuando no queremos que esa persona muera. Peor aún, algunas personas piensan que las personas vivirán por siempre. Yo he escuchado expresiones tan absurdas, hermano. No, tú nunca vas a morir, papá, mamá, tú nunca vas a morir, abuelo, tú nunca vas a morir. Tú debes ser eterno, ¿no? Escuche, el autor del libro en el que me estoy apoyando, hermano, que se llama Charles Swindoll, él dice que a él, que es un hombre con mucha experiencia, en más de 50 años en el ministerio, hermano, que ya está retirado, ya no predica en el púlpito. Te digo que es parte del consejo no me acuerdo qué iglesia es allá en Estados Unidos. Él dice que a él le llegó a suceder. Había un profesor que fue maestro de muchas generaciones de estudiantes en el seminario, y él dice, cuando nos comunicaron que había muerto, dice, no me entraba en la cabeza. Así, como que ya cuando lo estaban bajando el cajón, dice él, no sé qué voy a hacer. Estoy hablando de alguien que ya tenía muchos años en el ministerio, digo, no sé cuántos años tendría en aquel tiempo, pero ya tenía más de 40 años en el ministerio, cuando dice que partió el que fue su mentor. Y él decía, ¿con quién ahora voy a platicar? Porque teníamos unas conversaciones muy, muy amenas. ¿Qué voy a hacer sin mi maestro? Entonces, dice, hermano, que eso nos puede pasar a cualquiera. Yo te lo he dicho, hermano, yo me acuerdo perfectamente bien cuando mi abuelo murió por parte de mi mamá, que fueron los que yo conocí. Murió a los 82 años, hermano. Me acuerdo muy bien, fue allá en Orizaba, estaban mis tíos, llegó todo el mundo. Y yo no fui muy apegado a mi abuelo, en realidad no. Tengo recuerdos de haber convivido con él, y me llevaba a su puesto de ropa y se reía de mis tonterías cuando yo era un niño, como de 5 o 6 años. Pero pues se murió y ya. Si tú me dices, ¿lloraste? No. En realidad no. Porque no estaba yo tan apegado a él. Pero vi, por ejemplo, como uno de mis tíos estaba bien tomado y casi no quería que lo enterraran y todas esas cosas. Lo vi. Y después, años después, murió mi abuela también de 82 años. Ahí yo ya tenía más edad, hermano. Y me acuerdo que ya en sus últimos momentos nos fue llamando a llamar de uno por uno, y cuando me tocó a mí me empezó a contar cosas de su juventud. Si me preguntas, nunca entendí por qué me contó esas cosas, solamente sé que me las contó, ¿no? Y si tú me dijeras, ¿sentiste su muerte? No. O sea, no tenía yo tanto apego con ella tampoco. Mi hermano sí. Mi hermano se puso mal, muy mal, cuando mi abuela partió. Y entonces, cuando me tocó que se fuera mi papá,
Si me preguntas el día de hoy, hermano, no alcanzaba yo a dimensionar. Cuando mi mamá me estaba diciendo, porque llegó en la madrugada, bueno, ya era muy temprano cuando me despertó y me dijo, papá ya se fue. Yo me acuerdo bien, hermano, como que la mirada de mi mamá estaba así como que no daba crédito, me explico. O sea, sí me estaba diciendo que se había muerto mi papá, pero yo así como que cuando miras al horizonte, ¿no? Y hace poquito, hermano, estaba yo reflexionando y decía yo, ¿qué pasaría por el corazón y la mente de mi madre de saber que ya no estaba su esposo? ¿Qué pasaría? El día de hoy como padre lo entiendo. Todas las preocupaciones que un padre lleva adentro por tus hijos. O sea, ¿cómo los voy a sacar adelante? ¿Cómo enfrento esta situación? 4 hijos, ¿no? Y todos, pues grandes no estábamos. Y entonces, hermano, es algo que yo le he pedido a Dios, que me permita entender que algún día mi madre va a partir. Y que yo debo estar consciente de algo: si muere en Cristo, muere bien. Y no tendría yo por qué preocuparme de su partida. Y no tendría yo por qué sentirme mal si hago lo que tengo que hacer en esta vida. Es decir, si trato a mi madre como Dios dice que debo de tratarla, honrándola. Si hago lo que esté en mis manos para que ella pueda siempre estar en el camino del Señor todos los días hasta que el Señor la llame. Si estoy ahí para ella en lo que yo pueda estar, yo tendría que estar feliz y tranquilo cuando ella parta con el Señor. Y nunca tendría por qué estar anhelando, hermano, que ella vuelva para darme algún consejo. Porque eso, hermano, es lo que le trato de explicar aquí. Cuando no queremos que esa persona muera, peor aún, algunas personas piensan que las personas vivirán por siempre, incluso aun cuando ya han muerto. No quieren dejarlas partir, se aferran a mantenerlas vivas. En esta vida, hermano, debemos disfrutar las relaciones que Dios nos permita. ¿Me explico? Si tienes una esposa y unos hijos, disfrútalos. De acuerdo a lo que dice Dios, vive tu vida. Porque cuando partan, hermano, Dios dice en su palabra, no tendrás ¿qué? Ningún ídolo delante de mí. No te harás imagen ni de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No. Y eso incluye esto, hermano. El mejor consejo y la mejor sabiduría están en la palabra de Dios. Tenemos delante de sí la palabra profética más segura en la cual haremos bien ¿qué? Consultar. Por eso, hermano, para el cristiano no es posible o no es válido que sigas añorando a alguien que ya partió. No lo puedes poner a ese nivel, porque estás pecando contra Dios o estamos pecando contra Dios. Sí, alguna vez te he expresado yo, hermano, que llegan momentos en la vida de cualquier persona, todos tenemos esos momentos. Por eso te decía yo, cuando tú estás seguro de quién eres en Dios y de tu posición en Dios, también estás seguro de que muchas veces te vas a equivocar y vas a pecar contra Dios. Eso es un hecho. Alguna vez yo he expresado que llega un punto en tu vida, hermano, sobre todo cuando eres padre, que quisieras que estuviera contigo esa persona, no para darte un consejo, sino simplemente nada más para descansar un momento, para que alguien más fuerte que tú te abrace y te diga, ¿sabes qué? Échale ganas. Entonces, todos vamos a cometer ese tipo de pecados. No sé si has leído bien, hermano, cuando Dios dice, cuando alguien cometa pecado que no sepa que cometió pecado, cuando se dé cuenta tendrá que presentar tal ofrenda. No sé si lo ha leído usted. Bueno, algo así nos va a pasar a todos, hermano. Todos en algún momento vamos a flaquear, vamos a sentir que nos faltan las fuerzas. ¿Ok?
Eso es normal. Lo que no es normal, hermano, es lo que te decía yo, que tú sigas pensando que sin esa persona no puedes seguir adelante. Eso es lo que no es normal. Eso es lo que ya cae en un punto que raya en idolatría y que Dios dice específicamente no está permitido. Porque el único recurso que tú necesitas, la única fortaleza, el único amparo es Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso te decía yo, hermano, que el tema de hoy no era un tema muy sencillo en ese sentido. Génesis 22 revela un hombre con un tesoro tan valioso, tan apreciado, que amenazó con poner en peligro su relación con Dios. Esa es la razón por la que Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. ¿Te acuerdas que siempre te he dicho, hermano, que leas con cuidado? Que leas con sabiduría y con inteligencia, hermano. ¿Qué decía Pablo? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré ¿qué? Con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también oraré ¿qué? Con entendimiento. Hemos repasado 21 capítulos de Génesis, y cuando llega la historia de Abraham, hermano, desde ahí tú te vas dando cuenta, te decía, no es el mismo Abraham que Dios mandó llamar cuando tenía 75. Él empieza a caminar con Dios y empieza a ver ¿qué? La mano de Dios, sostenido también por una promesa de parte de Dios que le dice: tú tendrás un hijo propio, uno que será bendición para todo aquel que crea en mí. En él serán benditas todas las naciones. En este hijo te será llamada descendencia, multitud de descendientes de ese único hijo. Y si tú te das cuenta, hermano, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en algún punto, hermano, del relato, cuando Abraham nace, Sara le empieza a pedir cosas que Abraham haga para proteger a su hijo. ¿Te acuerdas? Una de ellas fue cuando dice que se le puso rejega su esclava, y dice: me está humillando, córrela, ¿no? Y que la corre. Después fue cuando ya su hijo había sido destetado, y dice: ¿qué? No quiero que herede con mi hijo. Y cada cosa que le empiezan a pedir por el bienestar de su hijo, Abraham empezó a ¿qué? A ceder. Empezó a proteger a su hijo. Y eso, hermano, te habla de que eso ponía en peligro su relación con Dios. Y tú y yo, hermano, nunca nos damos cuenta cuándo es cuando empezamos a poner en peligro nuestra relación con Dios por alguien o por algo. Dijimos que eran 4 áreas, acuérdate. Pero muchas veces las personas son las que más nos apartan de Dios. ¿Por qué un chico o una chica que se enamora de alguien que ni siquiera es cristiano, hermano, por qué deja su relación con Dios? ¿Te das cuenta del peligro? A veces en la iglesia, ¿no? Se ponen de novios y en lugar de subir, se caen. Y después ya no los ves. Mientras no eran novios, venían a la iglesia. Y ya alguna vez que hicieron novios en la iglesia, ya se fueron. Y ya, ¿no? Si así está mal, imagínate. ¿Por qué cuando una persona pierde un ser querido, hermano, de repente se apaga para Dios y ya no quiere venir a la iglesia, o incluso se va de la iglesia? Eso, hermano, es lo que pone en peligro nuestra relación con Dios. Bueno, le estaba pasando lo mismo a Abraham. Por eso es importante que analices el texto, la forma en la cual él se empezó a comportar. Y si eso es cierto, una de ellas Dios le dice: no tengas temor de lo que te pidió esta Sara. Haz lo que tengas que hacer. Ahora, ¿por qué pedirle que sacrificara a su hijo?
Abraham no atesoraba ni el dinero ni las posesiones. Él no atesoraba su llamado, ni siquiera atesoraba un sueño. Su muy esperado hijo Isaac era su tesoro, y él habría sacrificado cualquier cosa por ese joven. No lo dude nunca, Abraham adoraba a su hijo. Él hizo todo lo que Sara le pidió para proteger a su hijo. Dios es omnisciente. Él conoce el futuro de manera tan exacta como conoce el pasado. Dios no pone a la gente a prueba para ver qué tan bien reacciona a su fe estando bajo fuego. Él prepara las pruebas de fe para mostrarnos a nosotros lo que Él ha hecho de nosotros últimamente. Cada que usted y yo enfrentamos situaciones adversas en nuestra vida que vienen de parte de Dios, es para darnos cuenta, hermano, cuánto hemos crecido o cuánto nos hemos estancado. El que le está predicando el día de hoy, hermano, no es el mismo que empezó 9 años atrás, y no es el mismo que empezó 21 años atrás, hermano. Y Dios nos seguirá metiendo ¿en qué? En circunstancias. ¿Para probar qué? Nuestra madurez. Para probar cuánto le amamos. Si le amamos más a Él o a las bendiciones. Es para que nos demos cuenta, hermano. El día de hoy, si usted está aquí, usted debería de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted ya no es el mismo. Yo no sé cómo usted hubiera reaccionado cuando usted conoció al Señor, si el Señor le hubiera quitado muchas cosas. No sé cómo hubiera reaccionado usted. Pero estoy seguro, hermano, que muchos de ustedes han ido perdiendo cosas en el camino y el día de hoy sigue usted aquí. Y eso, hermano, es crecimiento que Dios le ha dado a usted. Y por eso Dios manda pruebas. Unas veces las vamos a reprobar y otras veces no. ¿Cuántos de ustedes el día de unos años atrás usted se peleaba con alguien y no venía a la iglesia porque estaba enojado? Bueno, el día de hoy, aunque esté peleado, viene. ¿Por qué? Porque ha entendido dónde está su fortaleza. Y es así como Dios nos hace crecer, hermano, y nos prueba. Entonces dijimos, Él prepara las pruebas de fe para mostrarnos a nosotros lo que Él ha hecho por nosotros últimamente. Ya sea que la pasemos o fracasemos, aprendemos de nosotros mismos. Aprendemos dónde necesitamos mejoras o descubrimos lo espiritualmente maduros que hemos llegado a ser. Yo de verdad, hermano, no sé cómo fue lo que Dios lo hizo, pero bajo ninguna circunstancia el día de hoy, hermano, yo encontraría la solución en el alcohol. Bajo ninguna circunstancia. El día de hoy, cuando se presentan situaciones difíciles, hermano, incluso que yo veo que no está en mis manos resolverla, lo mejor que he aprendido a hacer es esperar en Dios. Es lo mejor que he aprendido a hacer, hermano. Dejar que las cosas se desenvuelvan. Y Dios me ha sorprendido a veces de una manera tan especial. Versículo 1 y 2, hermano. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Necesitamos entender las palabras de Dios. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Salud. Estas palabras, hermano, significan que Isaac ya no era un niño. Date cuenta, hermano, Dios no nos va a pedir cosas cuando somos muy inexpertos. Cuando Él le dice, toma a tu hijo, es por lo menos ya tenía 15 años Isaac. Y a esa edad, tú sabes que dentro del pueblo judío, a un niño se le considera hombre a los 13 años. Le hacen una fiesta llamada Bar Mitzvah. A los 15, para ese tiempo, se entendía que ya estaba potencialmente en edad
en 2 años más podría casarse. Entonces dice, ya no es un niño lo que tú tienes, ya tienes un hombre. Ahí es cuando le pide que lo sacrifique. ¿Qué significa eso, hermano? Que podía dejar de depender de su mamá para viajar. Ya podía sostener una conversación con su padre y también podía, ¿qué?, tener la fuerza para subir una montaña. ¿Ok? Ahora, al principio, hermano, mencionamos una palabra llamada, ¿qué?, procrastinación, que en palabras sencillas significa poner excusas para no hacer lo que debemos hacer. Dios te pide algo, hermano, o nos pide algo, y siempre tenemos excusas. ¿Sí o no? Sacrifícame esto. No, Señor, pero es que ¿cómo? Quiero que hagas esto. Pero somos como Moisés, no sé hablar, ¿no? Manda otro. Bueno, ¿y qué señal me das de que tú vas a estar conmigo? Excusas, hermano, tenemos. ¿Cuántas veces hemos puesto de excusa, hermano, que no tenemos dinero para hacer algo para Dios? En la semana platicábamos con unos hermanos, unas personitas, y les decíamos, si de buscar a Dios dependiera tu vida, tu salud, ¿irías a buscar a Dios? Déjeme, se lo pongo de esta manera, hermano. Si le dijeran, hermano, que para que usted pueda ser sanado al 100% en su físico, o uno de sus familiares pudiera ser sanado 100% de su físico, tuviera que viajar hasta Israel, ¿usted haría lo que fuera? ¿Y por qué para venir a la iglesia no hacemos lo que sea, hermano? ¿Por qué no entendemos, hermano, que es ahí donde Dios nos puso y nos llama, que es ahí donde Él nos quiere dar sanidad? Porque si usted ha leído el texto bíblico, dice, hermano, que esta palabra es medicina, ¿qué?, a toda carne. El asunto, hermano, es que hay cosas que nos hacen delegar o nos hacen poner excusas para esto. Si usted lee bien, hermano, cuando Dios le está diciendo, toma a tu hijo, tu único hijo, si a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, el texto nunca nos dice si Abraham tuvo dudas, pero lo que sí vemos, hermano, es que Abraham no tuvo indicios de vacilación. Nada de renuencia, nada de resistencia, nada de argumentos, nada de negociación, nada de súplica, nada de tardanza en absoluto, nada de procrastinación. Simplemente el texto nos dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus criados, junto con Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense así aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, y mientras caminaban juntos. En ninguna parte del texto, hermano, se nos dice que fueron platicando por el camino. Yo no sé, hermano, si eran muy callados. No creo, hermano, que Abraham fuera así como que, oh, está fresca la mañana, ¿no? Mucho pasto. No creo, hermano. No creo que cuando Dios te pide que sacrifiques algo, no creo que te den ganas, hermano, de reírte o de jugar bromas. Yo creo que iban en silencio esos 4 hombres. A veces con, no sé si algún comentario ocasional, hermano, pero
Hay una lección, hermano, ahorita los jóvenes están allá afuera. No se nos dice nada acerca de Isaac que haya cuestionado a su padre hasta el punto cuando le dijo, pues, está todo, pero no veo yo el cordero, ¿no? No sabemos si él se preguntaba de qué se trata todo esto, pero hay una cosa que sí se nota en el texto, hermano, aunque no se menciona, y es que él había sido educado para confiar en su padre. Por eso cuando Abraham le dijo, vamos, él accedió. Veamos cómo la educación que se le dio a Isaac nunca se vio turbada por rebeldía o desconfianza en su padre. No se opuso, no cuestionó, hermano. Y para usted y para mí también debería ser una lección en nuestra relación con Dios, que es nuestro Padre. Nosotros sí lo cuestionamos, nosotros sí nos ponemos rebeldes cuando Dios nos pide algo. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? ¿Pero por qué a mí, no a otros? ¿Pero por qué tengo que ser siempre yo el que da su brazo a torcer? ¿No? Isaac no cuestiona. Vamos. Ahora, versículo 7 al 10. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Para usted y para mí tal vez sea algo inverosímil. ¿Qué es la palabra inverosímil, hermano? Que parece mentira o es imposible o muy difícil de creer. A ver, yo traigo a mi hijo de 15 años y arreglo la leña, súbete. Y le ató las manos. Yo no creo que ese cuate, no. La Biblia fantasea mucho. No, hermano. Estamos hablando, hermano, de una educación. Estamos hablando, hermano, de algo tan especial que es que un hijo pueda confiar ciegamente en su padre. Que no le reclama nada, hermano. Yo no sé, hermano, si Abraham, cuando Isaac era chico, desde que tenía entendimiento, le contó quién era Dios. Yo creo que sí. Yo creo que le dijo, ¿sabes qué? Yo tenía tantos años y Dios se me apareció y me dijo esto y me prometió que un día tú nacerías y mira, aquí estás. No. Pero de alguna manera, hermano, el corazón de ese muchacho estaba confiado, ¿en quién? En su padre. Y más sorprendente es aún, hermano, el corazón del padre de Abraham estaba confiado ¿en quién? En Dios. ¿Qué tanto nuestro corazón, hermano, está confiando en Dios? ¿Qué tanto nuestro corazón? ¿Qué tanto estoy yo convencido de que lo que Dios está haciendo en mi vida es lo mejor? Que la voluntad de Dios para mi vida es lo mejor, que Él no está ni lastimándome ni poniéndome a prueba solamente por diversión. Que eso cuesta, hermano, eso cuesta mucho. Fíjese bien. La Biblia nos dice, hermano, claramente que tanto Abraham como Isaac sabían quién era la persona en quien confiaban. Isaac confiaba en su padre porque lo conocía y Abraham confiaba en su Dios porque lo conocía. ¿Cómo sabemos esto, hermano? En Hebreos 11, 17 al 19, si me echas la mano, Charlie, por favor. Hebreos 11, 17 al 19, si me lo puedes leer así que se entienda clarito. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
Esta versión dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Usted y yo, hermano, podemos argumentar 20,000 cosas, pero el texto dice que Abraham jamás dudó de Dios, de acuerdo a Hebreos. Y entonces, hermano, si un hombre como él pudo hacer eso, usted y yo también podemos hacer eso, de acuerdo al texto. Dice el texto, hermano, que el que ha puesto su confianza en Dios no será defraudado. No importa, hermano, lo que Él nos pida. No importa, hermano, lo que para nosotros aparentemente es causa, hermano, de dolor. Vuelvo a repetirle, por alguna razón que no les sé explicar, esta semana yo meditaba en eso. Y lo único, hermano, que puedo hacer es decirle a Dios: Señor, fortalece mi fe y mi corazón para que el día que tú tengas que llevarte a mi madre, yo pueda entender, Señor, que es lo mejor que me puede pasar, que esa es tu voluntad y que es perfecta, que no va a quedar ningún resquicio ni de resentimiento ni de nada, de decir: si yo hubiera hecho, mejor hágalo el día de hoy. Lo que tenga que hacer, lo que sea que usted tenga que hacer, hágalo ahora, para que no le queden situaciones cuando las personas se vayan, para que usted pueda soltar, hermano, sin ningún problema y decir: tú me sostuviste, Señor, tú me sostendrás. Me sostuviste cuando era un niño, me sostendrás ahora que soy un hombre, y me sostendrás cuando yo sea un anciano. ¿Qué dice el texto bíblico? Joven fui y envejecido, y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y eso te habla, hermano, de una persona que conoce a su Dios. Y Abraham conocía a su Dios. ¿Qué más? Escucha, hermano, hacerle preguntas al texto no significa dudar de Dios, sino poder entender el texto para saber qué fue lo que pasó en ese momento. Yo siempre le he dicho, hermano, cuando usted lea, pregúntele: Señor, ¿por qué pasó esto? No porque dude de Dios, sino yo quiero saber, Señor. Quiero que me quede claro, Señor, ¿por qué tú le pediste a este hombre que sacrificara a su hijo? Porque para mí no tenía ningún sentido, hermano. Cuando yo leí este texto los primeros años y no lo entendía yo, ¿pero por qué? O sea, nomás, ¿cómo que así nomás de buenas a primeras? El día de hoy entiendes, hermano, que estaba en riesgo la relación y que cualquiera de nosotros, hermano, puede ser probado de esa manera. Podría ser probado de esa manera. El asunto es: ¿cómo reaccionaríamos usted y yo si Dios nos pidiera eso? Para muchos el día de hoy, hermano, Jehová Jireh suena muy bonito, incluso para ponérselo de nombre a un negocio, ¿no? Pero no tenemos idea de lo profundo y significativo de este nombre de Dios. Una traducción teológica sería: Dios mismo se encargará del cordero, pero una traducción más literal de la expresión hebrea sería: el Señor se encargará de eso. Dejemos la arrogancia de decirle al Señor cómo hacer las cosas o imaginando cómo sucederán o cómo va a solucionar las cosas. Simplemente confiemos en Él. Esperemos en su intervención sobrenatural, aceptemos lo que Él decida proveer, sin importar cuán improbable o insólito sea. Descansemos en su amor infalible y su carácter justo. Cuando Isaac cuestiona a su padre: está todo, pero no está el cordero. Y Abraham responde: Dios se proveerá un cordero.
¿O dijimos qué? Que Él se hará cargo de esto. El Señor se encargará de eso. Versículos 11 al 14. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y respondió Abraham: aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Tres verdades eternas, hermano. Terminamos. Tres verdades eternas que podemos aprender, hermano, de la experiencia de Abraham. Número uno: lo que nosotros atesoramos o a lo que nos aferramos es generalmente lo que Dios nos pide que soltemos. Normalmente el Señor hará eso, hermano. ¿Qué es lo más valioso para usted? ¿Posesiones, vocación, sueños, relaciones? Pregunta: si Dios nos lo pide, ¿estamos dispuestos a soltarlo, hermano? ¿Estamos dispuestos a decir como Abraham: Dios proveerá? Número dos: lo que nosotros soltamos, frecuentemente Dios lo reemplaza con algo o alguien mucho más valioso. No nos gusta arriesgar, queremos tenerlo todo bajo control. Así que cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, sentimos que Dios nos pide demasiado. Pero cuando soltamos nuestros tesoros al Señor, Él honrará nuestro riesgo al darnos algo o alguien mucho más valioso que lo que soltamos. Déjeme se lo explico de esta manera, hermano. Cuando yo me quedé sin ese trabajo que le comenté, que me iba muy bien económicamente hablando, de verdad se lo digo así, literalmente yo pensé que nos íbamos a morir de hambre. Literalmente, hermano. Si usted me pregunta, hermano, el día de hoy, no sé usted cómo me va, yo hasta me siento pasado de kilos. Y todo lo que sé el día de hoy, hermano, yo podría decirle que ciertamente, hermano, lo que Dios me quitó fue mucho mejor en lo que me ha dado. Me ha permitido conocerlo de una manera que nunca pensé conocerlo, hermano. Me ha permitido ver su mano y me ha permitido ver cosas en la vida de muchos de ustedes que nunca pensé ver. Todavía me acuerdo cuando platicamos una ocasión con Héctor hace unos años atrás. Ya ni recuerdo por qué salió el tema, pero me decía: no, tranquilo, para que una iglesia se forme deben de pasar ciertos años. Tranquilízate. En aquel tiempo, hermano, yo necesitaba incluso el consejo de alguien como Héctor, que tiene muchos más años que yo en la vida cristiana. Y él me decía: hey, relájate. El día de hoy, hermano, yo le podría decir: tenías razón. ¿Qué crees? He visto la mano de Dios. ¿Qué crees? Que lo que me dijiste era verdad. No sé cómo lo sabías, pero sí sé que era verdad. Sí sé que Dios iba a hacer algo. Sí sé que Dios ha hecho muchas cosas. Yo no le volvería a preguntar si las cosas se ponen mal. Yo he entendido, hermano, que yo no entiendo lo que Dios hace, pero Dios lo que hace lo hace bien, aunque yo no lo entienda. Y número 3, hermano, cuando Dios reemplaza, también recompensa. Versículos 15 al 19. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido.
Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Nada que tú pongas, nada que tú y yo, hermano, pongamos en las manos de Dios, nada, hermano, quedará sin bendición si lo hacemos de una manera obediente, de una manera confiada. Sí, está bien, Señor. Sí, voy a depender de ti. Te creo. Te creo que si tú me llamaste, tú me vas a sostener. ¿De qué manera lo vas a hacer? No tengo idea, Señor. A veces las respuestas de Dios no son como nosotros las queremos, hermano. Pero te lo dije hace unos párrafos arriba. Debemos aceptar lo que Él nos dé, de la forma que nos los dé, porque esa es la manera correcta en la que Él nos está bendiciendo. No siempre, hermano, serán cosas tangibles. Vuelvo a repetirle. Para mí, en los primeros años de mi fe, una iglesia grande, una iglesia con muchas personas significaba de que Dios estaba contigo. El día de hoy, hermano, sé que eso no es así. Sé que no tiene que ver con el número de personas que están sentadas en un local, hermano. Pero sí sé, hermano, que tiene que ver con la forma en cómo nos vemos unos a otros. ¿Qué tanto, hermano, nos hemos llegado a estimar o amar en el Señor? ¿Qué tanto podemos ver a cada uno de los que está aquí sentados como una bendición para mi vida? Y el día de hoy se lo puedo decir, hermano. A través de usted, Dios nos ha bendecido a un servidor, a mi esposa y a mis hijos. Esa es la bendición de Dios. Y nos ha bendecido bien. Y todo porque decidimos confiar en Él. A.W. Tozer, hermano, escribió algo que se llama la bendición de no poseer nada. Padre, ansío conocerte, pero mi cobarde corazón se resiste a dejar a un lado sus juguetes. No puedo deshacerme de ellos sin sangrar interiormente. Tampoco puedo ocultarte el terror que siento al pensar que debo separarme de ellos. Me acerco a ti temblando, pero heme aquí. Te ruego que desarraigues de mi corazón todo aquello que he amado más que a ti. Entonces harás que tu estrado sea glorioso. Tú me llenarás más allá que la pequeña satisfacción de las cosas. Estos hombres, hermano, contribuyeron a mucho de lo que es la fe el día de hoy. Vuelvo a repetirle, en aquel tiempo, para mí era muy importante el que alguien como Héctor me dijera, todo va a estar bien, tranquilo. Porque en años de cristianismo y en años de experiencia, él tenía o tiene mucho más que yo. Él ya había estado en una iglesia enorme, hermano. Cornerstone es una iglesia grandísima. Ya había vivido cosas que yo todavía no. Él ya había estado como ministro en otras iglesias. Y yo apenas iba a iniciar este llamado, hermano. No es lo mismo cuando tienes un pastor del que dependes, que cuando ya tienes que entrar al toro tú solo. Por eso, hermano, el día de hoy es bueno que tú busques, hermano, entre los que formaron, entre los que fueron los soldados que estuvieron ahí formados, hermano, para que la fe de nosotros el día de hoy esté fortalecida. Estos son los autores, hermano, que se deben de leer. A.W. Pink, Sproul, Spurgeon, todos esos. ¿Qué más dijo este hombre? En palabras finales de A.W. Tozer: todo lo que Dios creó fue para que el hombre disfrutara de ello, para su bienestar, pero fue concebido en el entendimiento de que todo estaría subordinado a Él. En lo profundo del corazón de Dios ha habido siempre un sitio sagrado al cual solo Dios puede tener acceso. Allí estaba Dios y afuera los miles de dones que nos regaló.
Pero el advenimiento del pecado ha producido complicaciones y aquellos dones han venido a ser instrumentos dañosos para el alma. Las raíces de nuestro corazón han quedado reducidas a las cosas y no nos atrevemos a despojarnos de ninguna porque tememos que al hacerlo vamos a morir. Las cosas han llegado a ser tan indispensables, algo que nunca debió haber ocurrido. Es esa tiranía de las cosas a lo que Jesucristo se refería cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la razón, hermano, por la que yo le digo que yo continuamente platico con Dios en ese sentido. Que ni mi esposa, ni mi madre, ni mis hijos, ni nadie tenga tanto peso en mi vida que si Dios me los quita, yo renuncie. Sé lo que es perder abuelos, sé lo que es perder un padre, no sé lo que es perder un hijo. Pero no me gustaría, hermano, que eso fuera el motivo por el cual yo le dijera a Dios que quito mi mano del arado, o si Dios me quitara a mi esposa. Por eso constantemente le digo: Señor, solamente un favor, haz algo dentro de mí de manera tal que cuando tú me digas que es el tiempo que deje el púlpito, yo lo pueda dejar. Que cuando tú me digas que tengo que ir a otro lugar, yo pueda ir. Pero también que cuando tú me digas que incluso es tiempo de dejar este mundo, también yo pueda aceptar que todo estará bien. Porque ese es otro punto, hermano. A veces pensamos que si no estamos nosotros, nuestros seres queridos no van a salir adelante. Y por experiencia sé, hermano, que no importa si tú estás presente, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo y sin ti. A mí me lo demostró el Señor. Entonces, no sé usted lo que tenga que meditar, hermano, en estos momentos con el Señor. No sé lo que tenga que platicar con el Señor.